Buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a este segundo tutorial de la aplicación de la ley de Ohm en los circuitos en paralelo. En el primer video, en el primer tutorial, explicamos eh, cómo aplicar la ley de Ohm en circuitos en serie. En esta ocasión vamos a explicarlos ahora en los circuitos en paralelos, y en un tercer video tutorial vamos a aplicar la ley de Ohm en circuitos mixtos. Bueno, antes de iniciar con el ejemplo, pues quiero recordarles que dentro de las tres magnitudes, cuando desconozco nuevamente, lo indico, el voltaje, la fórmula que siempre voy a utilizar es intensidad por resistencia. Cuando desconozco la intensidad, voltaje sobre resistencia, o sea, voy a dividir el voltaje sobre la resistencia. Y si es el caso contrario, que desconozco la resistencia, entonces voy a dividir el voltaje sobre la intensidad. Entonces, si esto nos queda claro, vámonos al ejercicio. Bueno, previamente tengo aquí un circuito. Vamos a recordar que ya en clase habíamos explicado que aquí cambian algunas características de lo que trabajamos en circuito en serie. Y vamos a explicar qué es lo que cambia. Recordemos que se habló de que la intensidad es la cantidad de corriente que circula en un circuito. En el caso de en serie, siempre la intensidad era la misma, porque la cantidad de electrones no se dividía, siempre pasaban por las resistencias que hay dentro del circuito, era la misma. En este caso, esa corriente que sale aquí de la fuente, de aquí de la fuente de tensión, de la fuente de aquí de voltaje, que sale, cuando llega aquí, se va a dividir en una resistencia, que vamos a denominar resistencia 1. La corriente va en una resistencia 2 y la corriente se divide en una resistencia 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí cambia con relación también al circuito en serie? Que el voltaje en este circuito en paralelo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que la carga con la que vienen los electrones, la energía, es la misma, porque al dividirse esta resistencia obtiene la misma carga que esta o que esta. O sea que en este caso lo que varía es la intensidad, pero el voltaje sería el mismo. Bueno, otra característica de los circuitos en paralelo es que en serie la resistencia total era la suma de estas resistencias. En este caso no. Entonces vamos a ver cómo se halla esta resistencia total y cómo hallamos cada una de las variables en el ejercicio. Bueno, entonces iniciemos. Tenemos un circuito, en este caso, que tiene tres resistencias. En la resistencia 1, 8 ohmios, en la resistencia 2, 5 ohmios, y en la resistencia 3, 3 ohmios. El voltaje total que está en la fuente, aquí en la fuente, es de 18 voltios. Entonces, como siempre les he indicado, lo primero que debo hacer es leer el problema. Voy a mirar qué me arroja el problema, qué datos me da, para poder hallar entonces lo que me pide. En este caso, ¿qué me está pidiendo el problema? Que halle la intensidad. O sea, que hallemos qué cantidad de corriente total es la que circula en este circuito en paralelo. Bueno, entonces para ello vamos a tomar en este caso los números que hay en cada una de las resistencias
y vamos a hallar primero la resistencia equivalente de este circuito. Para ello nuevamente voy a duplicar aquí estos valores. O sea que decimos que la resistencia 1 es igual a 8 ohmios, que la resistencia 2 es igual a 5 ohmios, lo ubicamos acá, y que la resistencia 3 es igual a 3 ohmios. Bueno, pero ¿cómo despejamos acá? Como debo hallar una resistencia equivalente entre estas tres, entonces en este caso vamos a indicar que esta resistencia, vamos a hacerlo por aquí, se divide de la siguiente forma. Vamos a ubicarnos aquí dentro de la plantilla. Vamos a duplicar los números. Permítame un momento. Y decimos, vamos a ubicarlos por acá. Vamos a hacerlo con el bolígrafo. Entonces, decimos que para hallar esta resistencia, vamos a tomar 1 partido en la resistencia número 1 más 1 sobre resistencia 2 y más 1 sobre resistencia 3. Si hay 4 resistencias, pues 4 resistencias. Si solamente hay 2, pues 2. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a cambiar aquí los valores. Entonces decimos que 1 es igual a la primera. R1, ¿qué es? 8. O sea, 8 ohmios sobre 8 ohmios. Más 1 sobre 5 ohmios. Más 1 sobre 3 ohmios. Pero nos encontramos con el siguiente problema, y es que los denominadores no son iguales. Entonces, en este caso, como no son iguales, vamos a utilizar una operación que aprendimos en primaria, y es que para poder sacar ese numerador vamos a utilizar el común múltiplo que hay entre estos tres números. Entonces podemos hacerlo ahí en una hojita, en un cuadernito, y decimos que mitad de 8, 4, no tiene mitad, y así sucesivamente. 4 tiene mitad, entonces sacamos mitad de 4, el cual nos daría 2. Perdón que aquí me equivoqué con este número. Mitad de 2, 1. Tercera de 3, 1. Y pues vamos a sacarle quinta a 5. O sea que en ese orden de ideas decimos que multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, y 24 multiplicado por 5 es igual a 120. Entonces, el común denominador que tenemos en este caso entre estos tres números es de 120.
Vamos a borrar todo esto que tengo aquí, ¿sí? Si ya lo tienen allá, igual ahí queda en el tutorial. Entonces, ahora sí, tenemos un común denominador que es de 120. ¿Qué procedemos ahora a hacer? Listo. Entonces, vamos a ubicarnos acá para poder reemplazar. Y decimos de la siguiente manera. Que tenemos un denominador en el primero que es 120. Vamos a intentar hacerlo aquí mejorcito con lápiz, perdónenme hoy. Aquí hoy se nos fracturó el mouse. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces decimos que esto es igual a 120. Listo. Vamos a duplicar estos valores. Listo. Y ahora sí, con ayuda de aquí de nuestro marcador vamos a hacer la línea. Entonces decimos que sobre 120 más aquí en este tercero, entonces decimos igual. Ok. Bueno, pero ¿cómo hallamos el numerador ahora? Entonces vamos a coger este denominador que está igual en todas las tres y vamos a dividir y decimos entonces que 120 dividido en 8 es igual a 15. Entonces permítanme, duplicamos aquí estos valores para poder hallar aquí el número y decimos que esto es igual a 15. Listo. 120 dividido en 5 es igual a 24. Entonces dupliquemos aquí nuevamente. 24, listo. Guardamos. Este sería el valor del tercer numerador. Y por último tendríamos a 120 dividido en 3, que eso sería igual a 40. Entonces tomamos este valor, lo agregamos aquí. Vamos a cambiar acá. Listo, 40. Y ahora sí, pues teniendo un mismo denominador, vamos ahora sí a sumar entonces los numeradores. En este caso, diríamos que 15 más 24 igual a 39 más 40 igual a 79. Entonces el resultado aquí sería 79. Cambiémoslo acá. 79. Y el valor de acá, dupliquémoslo, es el mismo numerador. Listo, el mismo denominador, perdón. Diríamos que 79 sobre 120. Pero ojo que aquí hay que tener cuidado porque este 120 que está dividiendo pasa a multiplicar y este que estaba dividiendo pasa a multiplicando pasa a dividir. Entonces aquí lo que hacemos es hacer un giro. Entonces decimos aquí, nuevamente me voy a ubicar que esto es igual y decimos que este que estaba en esta posición multiplicando pasa a dividir y 120 que estaba multiplicando pasa a dividir. Bueno, listo. Entonces ahora sí diríamos entonces que 120 dividido en 79 es igual a 1.51 ohmios. Y ese sería, en este caso, el total de la resistencia. Básicamente, vamos a ubicar por acá este número que dupliqué para poder, decimos que es igual a 1.51. ¿Listo? 51 ohmios.
11.51 ohmios. Listo. Y aquí tendríamos entonces, en este caso, tendríamos el total de la resistencia. Ya tenemos entonces este valor. ¿Qué otro valor me está ofreciendo el problema? El problema me indica que ya tengo el total del voltaje. En este caso son 18 voltios. Entonces voy a ubicar ese número acá. Ahora sí, aplicando la ley de Ohm, cuando desconozco la intensidad, me devuelvo acá. Recuerden lo que les dije. Cuando se desconoce esta variable, la intensidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el voltaje sobre la resistencia. Entonces, en este caso, tengo de voltaje 18 voltios. Y esos 18 voltios los voy a dividir en 1.51 ohmios. Eso me daría un total de una intensidad de 11.92 amperios. Recordemos que la intensidad se mide en amperios. Entonces venga por aquí, copiamos esto, sustituimos y decimos que el resultado es de 11.92 amperios. Listo. Recuerden que dijimos al inicio que toda la energía o los electrones pasan con la misma carga, por lo cual en un circuito en paralelo el voltaje siempre será el mismo. Entonces, en ese orden de ideas, el voltaje 3 será igual a 18 voltios, el voltaje 2 será igual a 18 voltios y el voltaje 1 será igual a 18. Quiere decir que el voltaje en todo el circuito es el mismo. Con estos valores, nuevamente, aplicando la ley de Ohm, para hallar las intensidades 1, 2 y 3, hacemos la misma operación. Dividimos el voltaje sobre la resistencia. Entonces, en este caso, un poquito más rápido, decimos que 18 dividido en 8 es igual a 2.25 amperios. Entonces, venga, vamos a subir esto por acá y decimos entonces que esto es igual a 2.25 amperios. Listo. Hacemos lo mismo acá con este. Ahora vamos a hallar el número 2. Entonces, en el número 2 vamos a dividir 18 en 5 ohmios. Entonces, 18 voltios dividido en 5 ohmios es igual a 3.6 amperios. Entonces, aquí vamos a sustituir este valor que tengo aquí. Y eso es igual a 3.6 amperios. Y por último tenemos 18 dividido en 3. Y eso es igual a 6 amperios. Entonces, cogemos aquí nuevamente, voy a traerlo aquí y decimos que esto es igual a 6 amperios. Listo. Profe, ¿cómo sé que me quedó bien el ejercicio en esta parte de la intensidad? Recordemos que la suma de la intensidad en la 1, en la 2 y en la 3 debe ser igual o muy cercana con las decimales a la intensidad total. En este caso da 9, 10, 11 y las décimas me dan un aproximadamente de 85. Entonces aquí ya tenemos resuelto nuestro circuito en paralelo. Espero que practiquen bastante, no es difícil. Nuevamente es volver a repasar un poco esa matemática básica de grado primaria y listo. Nos vemos en un tercer tutorial donde vamos a utilizar la ley de Ohm en circuitos mixtos. Gracias. Dios